opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Roberto Duque Roquero. Bien, pues para analizar el papel de la Suprema Corte de Justicia en el equilibrio de poderes, es sobre ello que versará el comentario de nuestro colaborador, el maestro Roberto Duque. Adelante, por favor. Muchas gracias, Natalia. Gracias, José Ángel. Pues Charles Louis de Secondat, mejor conocido como el Barón de Montesquieu, nació en 1755 en Francia y es autor del célebre libro El espíritu de las leyes. Este hombre es el que perfiló la teoría de la separación de poderes. Desde entonces, pues hay una serie de postulados de los que están en la obra de Montesquieu que pues parecen haber sido escritos no hace casi 2 siglos y medio, sino pues parece que fueron escritas antier, porque fíjense, Montesquieu señala, entre otras cosas, que toda persona que detenta poder público siente la inclinación de abusar de él. Y por eso, dice Montesquieu, es que el poder debe frenar al poder. Y ahí está la división de poderes entre 3 funciones fundamentales que desarrolla el Estado. La función pues ejecutiva, o lo que llamamos administración pública, a cargo por supuesto del Poder Ejecutivo, la función legislativa del Estado, Poder Legislativo, y la función jurisdiccional que desarrolla el Poder Judicial. Hay por supuesto pues una serie de combinaciones en las que en ocasiones el Poder Legislativo es el contrapeso del Poder Ejecutivo. Si un Poder Ejecutivo trata de montar pues un modelo autoritario, las leyes son las que pueden compensar o pueden evitar que esto suceda. Hay otras combinaciones, como que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pues tienen signo semejante o el mismo signo partidario, y entonces el Poder Judicial, a través de las sentencias en donde resuelve pues todo tipo de controversias, incluidas las que se presentan entre órganos del Estado, pues es el que tiene la última palabra y es el que preserva pues un Estado democrático en el que no haya un desbalance entre los poderes y que se termine pues perpetuando un gobierno en el poder y con funciones extra limitadas o prácticamente ilimitadas. En este momento la Suprema Corte de Justicia pues juega ese tipo de papel. Debemos recordar que la Suprema Corte, además de resolver en última instancia pues asuntos jurídicos de materia civil, de materia penal, etcétera, es el Tribunal Constitucional de México. O sea, la Suprema Corte, a través de la controversia constitucional, es la que dirime las invasiones de competencia entre unos órganos del Estado y otros. Por ejemplo, en este sentido es el guardián, digámoslo así, del pacto federal, porque si una entidad federativa siente que la federación pues invadió su esfera de atribuciones, de competencias, pues puede recurrir a la Suprema Corte en una controversia constitucional. Lo mismo un municipio, la propia federación en contra de alguna entidad federativa, y todas, pues digamos, toda una serie de combinaciones al respecto. La Suprema Corte, como Tribunal Constitucional, también es la que puede determinar qué leyes de las que expidió el Poder Legislativo están en contra de la Constitución, y entonces se deroga la disposición en cuestión o se abroga una ley completa a través de este mecanismo constitucional. Las constituciones, pues, siempre tienen una serie o deben tener una serie de mecanismos de autodefensa. Es como un sistema inmunológico para evitar la dictadura, para evitar autogolpes de Estado, para procurar que exista un equilibrio constitucional y una continuidad institucional en el país. Ese es el tipo de papel que está afrontando la Suprema Corte. La llegada en días recientes del ministro Saldívar, el nuevo presidente de la Suprema Corte, pues es en principio alentadora. Se trata de un jurista de muy alto prestigio, un
un hombre que viene de fuera del Poder Judicial, pero con una trayectoria como abogado postulante en ejercicio de su profesión muy destacada. Al mismo tiempo, Saldívar tiene obra académica importante, entre otras materias en el juicio de amparo, pues tratando de que sea un instrumento cada vez más protector de derechos humanos. Es un perfil muy interesante y creo que puede cumplir con esta función en principio de manera correcta. Desde luego, pues esto es siempre y cuando no termine el Poder Judicial pues doblegándose, quedando a expensas pues de otros poderes, porque entonces ya estaríamos en un clarísimo retroceso democrático. El siglo pasado, el siglo XX, en México ya experimentamos un modelo de partido hegemónico, donde el presidente de la República tenía control pues sobre los tres poderes. Recordemos que el Poder Judicial, los altos cargos en el Poder Judicial, los ministros, los magistrados, los jueces, pues son determinados con una serie de procedimientos, y en el caso de los ministros de la Suprema Corte se eligen por concurso de los otros dos poderes, ¿no? El presidente propone una terna y luego es el Senado de la República el que determina ya quién va a ser ministra o ministro de la Suprema Corte. En este momento, de los 11 ministras y ministros que hay en la Corte, pues solo uno ha sido electo en este tiempo en donde Morena tiene un predominio, tiene una fuerza electoral y parlamentaria pues muy importante. Los otros 10 pues fueron electos en tiempos donde la correlación de fuerzas era totalmente diferente, donde había un tripartidismo, PAN, PRI, PRD, que hoy ya no existe. Hoy tenemos otras coordenadas políticas completamente diferentes, y por eso es que pues en la Suprema Corte está en este momento esta función para lo que pues muchos vemos como algunas nubes negras en torno a la democracia en México y algunos rasgos propios pues de un modelo más bien de carácter autoritario que podría estarse perfilando en el país. Así es que en la Suprema Corte está esta función de guardián, digamos, del equilibrio de poderes. Pues ese ha sido mi comentario para Radio Educación